Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta corta reflexión sobre el papel de la literatura dentro del marco común europeo de referencias para lenguas, en este caso el aprendizaje del español como lengua extranjera. Mi nombre es José Lim Serrano y les hablo desde Colombia. Entonces empezamos esta reflexión. Y primero vamos a ver cómo contempla el marco común europeo a los textos escritos. La literatura es un recurso lingüístico, comunicativo y cultural susceptible de explotación didáctica. Eso debemos de tenerlo muy claro. Y el marco común europeo contempla la literatura como un texto de importancia, aunque su función en cuanto al desarrollo, para el desarrollo de la competencia comunicativa no es explícito, sí nos da unas competencias muy claras que podemos llegar a desarrollar mediante el trabajo de la literatura en el aula de L. Dice entonces, el texto entonces funciona como material de entrada del proceso de comprensión de la lengua. Los mensajes escritos son objetos concretos, ya estén tallados en piedra, escritos a mano, mecanografiados, impresos o generados electrónicamente. Permiten que se produzca la comunicación a pesar de la total separación de emisor y receptor en el espacio y en el tiempo, propiedad de la que en gran medida depende la sociedad humana. Y pues uno de los textos, evidentemente, a los que hace referencia es el texto literario. Y también el marco común nos habla concretamente de la competencia comunicativa dividida en tres subcompetencias. La primera de ellas, la competencia lingüística, que se refiere al uso en general del código lingüístico, el uso de la gramática, el léxico, la semántica, la fonología, entre otros. También la competencia sociolingüística, que es la adecuación de esa lengua dentro de un contexto que le da forma y donde se juega con los significados. Entonces tenemos aspectos como los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular, dialecto y acento, diferencias de registro. Y finalmente, la competencia pragmática, que es la capacidad de realizar un uso comunicativo de la lengua en el que se tengan presentes no solo las relaciones que se dan entre los signos lingüísticos y sus referentes, sino también las relaciones pragmáticas, es decir, las que se dan entre el sistema de la lengua, los hablantes y el contexto. Y aquí tenemos la competencia discursiva, funcional, como es aquellas de persuadir, argumentar, preguntar, responder, todas las diferentes competencias funcionales, ¿sí?, que están dentro de esta competencia pragmática. Entonces, una vez tenemos claro que el marco contempla la literatura como uno de los textos importantes y tenemos también claro de qué se trata la competencia comunicativa, podemos ver que es de gran importancia trabajar el texto literario en el aula. Y quiero traerles algunos ejemplos de actividades para trabajar textos literarios. Una de las actividades que podemos hacer dentro del aula es el trabajo de secuenciación, dosificación de los textos que le demos a los estudiantes, es decir, los textos adaptados. Hay ciertas editoriales que se encargan de simplificar, ¿sí?, los textos para que los estudiantes puedan comprenderlos, ¿sí?, puedan disfrutarlos mejor, sobre todo aquellos que están en un nivel incipiente de la lengua. Entonces, esta adaptación implica un número menor de palabras, ¿sí?, textos más cortos, el registro usado, el vocabulario es más sencillo. Entonces, es una forma de hacer que los estudiantes disfruten de la lectura, simplificando un poco los textos literarios, aunque no quiere decir siempre que debamos asignar textos simplificados o adaptados. Podemos tomar fragmentos de texto,
específicos a lo que queramos trabajar, al vocabulario, a la parte cultural que queramos trabajar, o podemos empezar con cuentos sencillos, cortos, poemas, ¿sí? Que son más asequibles para los estudiantes que están empezando el proceso de aprendizaje. Otra de las actividades es las discusiones sobre cuestiones culturales. Podemos trabajarlo contrastando con la propia cultura. Resultaría una actividad muy enriquecedora. El análisis de personajes, vocabulario de la personalidad, por ejemplo, eh, el personaje es tímido, es introvertido, es callado, de pocas palabras, ¿sí? Y podemos también trabajar la descripción física. Incluso podemos pedir a los estudiantes a dibujar los personajes y después comparar los dibujos entre los estudiantes y de pronto comparar con un texto que tenga imágenes. Y pues de esta forma ir enriqueciendo ese vocabulario, en este caso relativo a los personajes. También podemos reforzar tiempos verbales, por ejemplo el pretérito y sus diferentes modos. Pedir que subrayen fragmentos donde se use el tiempo verbal deseado, clasificar tiempos verbales, o si queremos hacerlo de una forma más implícita, no trabajar estas cuestiones gramaticales de forma tan abierta, podemos simplemente pedirles que lean el texto y después discutirlo en clase, sin tener que recurrir a estas cuestiones gramaticales. Eso sobre todo para niveles más avanzados, ¿no? También podemos recrear escenas en el aula por grupos, podemos cambiar el fin del cuento o de la novela trabajada, promoviendo la creatividad, trabajar lectura con audiolibros, por ejemplo, para trabajar la parte de la fonética de la lengua. Otra de las actividades que personalmente me ha funcionado mucho es, una vez leída la pieza literaria, el cuento, la novela, que tenga su respectiva película correspondiente, ¿sí? Podemos contrastar, hacer un contraste y pues discutir en clase con los estudiantes cómo les ha parecido. Y finalmente quiero pues destacar ese rol que tenemos como docentes de L, que es el de transmitir la pasión y el placer por leer y de lograr que el estudiante sea un agente activo en su propio proceso de aprendizaje. La literatura es un arma muy poderosa, podría convertirse en un arma muy poderosa, contrario a lo que muchos dirían que es pesada, que es difícil de trabajar. No, puede ser una herramienta muy placentera sabiéndola usar de la mejor manera. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.